Triángulo rectángulo. Problemas. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Brenda y estoy muy contenta de estar con ustedes. Esta es su sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria. Vamos a iniciar. Seguimos trabajando el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. El propósito de la clase de hoy será resolver problemas de triángulos rectángulos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de resolver problemas de triángulos rectángulos serán nuestros básicos: cuaderno, lápiz y goma. Si tienes discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regletas. Y algo muy importante, disposición para el aprendizaje de este contenido. Primero vamos a conocer un poco sobre un matemático que contribuyó en el desarrollo de la solución de triángulos rectángulos, Euclides. Euclides, que vivió entre el tercer y segundo siglo antes de nuestra era, fue un gran matemático griego. Escribió una serie de libros donde sintetizaba todos los conocimientos matemáticos conocidos hasta entonces. Euclides fue autor de diversos tratados, pero su nombre se asocia principalmente a uno de ellos, Los Elementos, que rivalizan por su difusión con las obras más famosas de la literatura universal. En este libro recoge los conocimientos de autores anteriores y les dio orden al ubicarlos dentro de un plan general. Es interesante lo que Euclides aportó a las matemáticas. Vamos a ver un teorema importante que lleva su nombre, el teorema de Euclides. Explica las relaciones geométricas que se presentan en el triángulo rectángulo. El teorema de Euclides propone que en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. En la sesión de ayer se consideró una recta del triángulo, la altura. Recordemos, las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Un triángulo tiene tres alturas. La que nos interesa es la que se forma con el vértice en donde se encuentra el ángulo recto y corta perpendicularmente al lado opuesto al ángulo recto. Regresemos al teorema de Euclides. En todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. ¿Cómo sabemos que es así? Primero, por definición de la altura. La trazamos de tal manera que es una recta perpendicular al lado opuesto del ángulo recto y cruza el vértice del ángulo recto. Estos triángulos ya son triángulos rectángulos. ¿Cómo son estos triángulos entre sí? Estamos considerando tres triángulos: el original y los dos generados por la altura. Estos triángulos serán semejantes entre sí y también serán semejantes con el triángulo original. ¿Cómo lo sabemos? Ocuparemos el criterio de semejanza que dice: dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. ¿Ya se acordaron de ese criterio de semejanza? Vamos a ponerlo en práctica. Acomodemos los triángulos. Primero, comparemos el triángulo original con cada uno de los triángulos generados por la altura. El triángulo ABC
y el triángulo B'C', D' tienen ambos un ángulo recto y comparten el ángulo correspondiente en los vértices B y B'. Por lo tanto, por el criterio de semejanza mencionado arriba, ambos triángulos son semejantes. El triángulo ABC y el triángulo AB', CB', DB'. Tienen ambos un ángulo recto y comparten el ángulo correspondiente en los vértices AB'. Por lo tanto, ambos triángulos son semejantes y esto hace que los dos triángulos rectángulos generados por la altura sean semejantes con el triángulo rectángulo original. ¿Qué hay de los triángulos generados por la altura? Veamos cómo es el triángulo B'C', D' con respecto al triángulo AB', CB', DB'. Ambos tienen un ángulo recto. Veamos uno de los ángulos correspondientes. Se ve un poco complicado, pero razonemos. El ángulo en B' es el mismo que el ángulo en B en el triángulo original. Esto hace que, sumado con el ángulo recto, lo que quede, es decir, el ángulo C' es el mismo que el ángulo en A en el original. El ángulo en A es el mismo que el ángulo en AB'. Entonces, ambos triángulos tienen un ángulo recto y uno de los ángulos correspondientes son iguales. Esto implica que el triángulo B'C', D' es semejante con el triángulo AB', CB', DB'. Así, los dos triángulos rectángulos generados por la altura son semejantes entre sí. Estuvo un poco largo, así que razonemos para qué nos sirve este resultado. Los ángulos de los tres triángulos son iguales. Los tres triángulos son semejantes entre sí, lo que significa que sus lados semejantes son proporcionales entre sí. Desde la semejanza de triángulos se establecen dos teoremas. Veamos el primero. El teorema de la altura. El cuadrado de la altura será igual a la multiplicación de los catetos proyectados sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa? Las proyecciones de los catetos es la distancia que resulta de medir el vértice del cateto al lugar en donde, al trazar una línea perpendicular sobre la hipotenusa desde el otro vértice del cateto, esta línea perpendicular es la altura. Veamos las dos proyecciones resultantes de los dos catetos. Estas son las distancias M y N. Lo que el teorema dice es que h al cuadrado es igual a M por N. ¿Por qué es así? Veamos. Ya establecidos que los triángulos generados por las alturas son semejantes entre sí, ocupemos este resultado. Los triángulos ADC y BCD son semejantes y esto significa que sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, el segmento AD entre el segmento CD es igual al segmento CD entre el segmento DB. Sustituyamos. La altura entre el segmento N es igual al segmento M entre la altura. La altura al cuadrado
es igual a m por n. Aquí nuestro resultado. Avancemos un poco más. Despejando la altura es igual a la raíz cuadrada de m por n. Este teorema tiene una amplia aplicación. En la antigüedad fue usado para calcular alturas o distancias. Actualmente sigue siendo usado en ingeniería, física y otras áreas. El segundo teorema que nos interesa es el teorema de los catetos. Este teorema dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de cada cateto es igual a la medida de la hipotenusa por la proyección del cateto correspondiente sobre la hipotenusa. Veamos a ver qué significa. Obtenemos las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa y las nombramos M y N para los catetos B y A respectivamente. Entonces, el cuadrado del cateto B es igual a la medida de la hipotenusa por la medida de la proyección M. Igualmente, el cuadrado del cateto A es igual a la medida de la hipotenusa por la medida de la proyección N. Vamos a comprobar lo anterior. En un triángulo rectángulo, trazamos la altura en el ángulo recto. Trazamos las proyecciones M y N y obtenemos las relaciones de proporcionalidad en donde la hipotenusa AB entre el cateto CB es igual a la hipotenusa del triángulo generado por la altura CB entre el cateto DB. Sustituimos valores en la relación y queda que C entre A es igual a entre N. Esto es el cuadrado del cateto A es igual a la hipotenusa C por la medida N de la proyección del cateto A sobre la hipotenusa. Despejando A, queda que A es igual a la raíz cuadrada de C por N. Hacemos las mismas consideraciones para el caso del cateto B. Y así el cateto B es igual a la raíz cuadrada de C por M. Ahora es momento de aplicar estos resultados. Vamos a resolver varias situaciones. Problema 1. Tenemos un triángulo ABC, cuya altura CD desconocemos, pero la longitud AB mide 5 centímetros, DB 3.2. Necesitamos encontrar la distancia CB. ¿Qué datos de los que conocemos nos ayudarán a identificar la longitud CB? Haciendo uso del teorema de los catetos, tenemos que A al cuadrado es igual a C por N. Sustituyendo los valores, tenemos que A al cuadrado es igual a 5 por 3.2. Realizando la multiplicación, nos queda A al cuadrado es igual a 16. Despejando a A, tenemos que A es igual a la raíz de 16. Entonces A es igual a 4. Al resolver este problema, ¿estás considerando en qué lo podrías ocupar? Puedes calcular una distancia a la que no tienes acceso, por ejemplo, el ancho de un río o de un abismo. ¿De qué elementos tendrás que asegurarte? Los topógrafos miden superficies
muchas de ellas inaccesibles. ¿Piensas que los topógrafos pueden ocupar este conocimiento? ¿Cómo lo harían? Este es el reto para que lo consideres. Las casas de mi abuelita, de mi amigo y de mi primo se encuentran ubicadas como se muestran en la siguiente figura. Sabiendo que la distancia de la casa de mi amiga a la de mi primo es de 1.5 kilómetros, pero entre la casa de mi amiga y la mía es de 0.54 kilómetros, voy a estar en las tres casas el día de hoy y quiero saber cuáles son las distancias para saber qué camino es el más corto para recorrer. Lo que hay que observar primero de la figura es que el triángulo es rectángulo y tal como se ve puede aplicar el teorema de los catetos. Sabemos que de la casa de mi amiga a la casa de mi primo son 1.5 kilómetros y de la casa de mi amiga a la mía son 0.54 kilómetros. Esto hace que de mi casa a la de mi primo sean 0.96 kilómetros. Aplicando el teorema de las alturas, tenemos que las distancias de la casa de mi abuelita es la raíz cuadrada de multiplicar las distancias de mi casa a la de mi primo y de mi casa a la de mi amiga, lo cual da 0.72 kilómetros. Ahora, para encontrar las distancias entre la casa de mi abuelita a las casas de mi primo y de mi amiga, se pueden ocupar el teorema de los catetos. Veamos. De casa de mi abuelita a la casa de mi amiga, la distancia es la raíz cuadrada de la distancia entre la casa de mi primo y de mi amiga por la distancia de la casa de mi amiga a la mía, y eso es raíz cuadrada de 1.5 por 0.54, lo que da como resultado 0.9 kilómetros. De casa de mi abuelita a la casa de mi primo, la distancia es la raíz cuadrada de la distancia entre la casa de mi primo y de mi amiga por la distancia de la casa de mi primo a la mía, y eso es raíz cuadrada de 1.5 por 0.96, lo que da como resultado 1.2 kilómetros. Ahora que sé cuáles son las distancias entre los diferentes lugares a donde tengo que estar, ya puedo decidir en qué orden voy a hacer mi recorrido. ¿Te digo cuál es? Voy a seguir el perímetro del triángulo que se forma. Eso haría que la distancia que recorreré fuera de 1.5 más 1.2 más 0.9, igual a 3.6 kilómetros. Te reto a que me digas si existe una ruta más corta para hacer mi recorrido. Ahora es momento de repasar lo que hemos visto. En todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura teniendo como base la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Estos triángulos serán semejantes entre sí y también serán semejantes con el triángulo original. Los ángulos de los tres triángulos son congruentes, es decir, que al ser rotados 180 grados sobre su vértice, coinciden un ángulo sobre el otro. Esto implica que todos serán iguales. De esta forma, también se puede verificar la semejanza que existe entre los tres triángulos por la igualdad de sus ángulos. En cualquier triángulo rectángulo,
la altura trazada desde el ángulo recto con respecto a la hipotenusa es el cuadrado de la altura entre las proyecciones de los catetos, que determina sobre la hipotenusa. Es momento de recordarte el reto que se te planteó durante la sesión. ¿Cómo piensas que los topógrafos ocupan este conocimiento? Investiga, busca información al respecto. Recurre a tu libro de texto para ampliar este contenido y para que también encuentren otras situaciones en las cuales aplicar lo aprendido. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Y recuerden, sin autodisciplina, el conocimiento es imposible. Soy la maestra Brenda y fue un gusto estar con ustedes. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.